Bien, estoy regresando al punto donde nos quedamos el día de ayer. Ok, vamos a trabajar, a continuar entonces. Ayer estuvimos viendo que vamos a empezar a hacer el proceso de barrenado. ¿Con qué herramienta? Luis Rey. Sí, profe. ¿Con qué herramienta vamos a empezar a hacer el proceso, el barrenado? ¿Con cuál vamos a iniciar? Con la broca de. Con la broca de centro, profe. Con la broca de centro. Muy bien. Ok. Para hacer el proceso de barrenado dijimos que íbamos a hacer 3 tiempos. ¿Cuáles son esos primeros 2 tiempos? ¿Cuáles son los primeros 2 tiempos, Salvador Saucedo? Sí, los primeros 2 tiempos. ¿Cuáles van a ser? Era bajar la herramienta a una altura de seguridad y el otro sería después bajarla a uno de... ¿Cómo se llama? Ok, el primero es el movimiento de seguridad. Y el segundo, vamos a ver con alguien más que te ayude. Néstor Camacho. Después del movimiento de seguridad, ¿cuál seguiría? Está Néstor. Ya Salvador ya dijo el primero, que es el movimiento de seguridad. ¿No está Néstor? Bueno, Juan Carlos, ahí abrió el micrófono, adelante. Sería el movimiento de aproximación. El movimiento de aproximación, ¿verdad? Y por último, Cristian Bringas, el tercer paso, ¿en qué consistiría? En acercarse a hacer la punta, pues, o sea, con la broca de puntear la pieza. Puntear la pieza, ¿sí? Que ese proceso de punteado de pieza, ¿cómo iba a trabajar? ¿Cómo se iba a efectuar? Marco Tapia. ¿Cómo se iba a efectuar? No Sí. entiendo bien la pregunta. ¿Cómo va a realizar sus movimientos la máquina con la herramienta para poder efectuar el punteado? Pues sería directo. Va a entrar y luego va a entrar, va a hacer el punto y luego se retira y va a salir, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué ciclo es el que va a hacer ese movimiento por la máquina? ¿Cuál es el G81? El G81. El G81 es el que le va a decir a la máquina que la herramienta debe de trabajar al momento de efectuar el tercer paso, donde va a entrar a puntear, es entrar, cortar y salir, ¿verdad? Profe, tengo una duda con ese ciclo. Adelante. Por ejemplo, aquí la pieza de las prácticas es de 500 milésimas. Uh-huh. Si queremos hacer un barreno pasado, se tiene que poner una distancia Z mayor al grosor del stock. Así es. Okay. Sí, lo que estaba viendo que pues se debe poner más grande, más grueso, pues que el valor que indica el plan. Sí, a lo que te refieres es a la profundidad de corte. Ajá. Sí. Eso es con respecto a si te vas al punto donde ya vamos con la broca, ¿sí? La broca, si quieres pasar todo el espesor de lado a lado, tu profundidad de corte debe de ser mayor a ese espesor. Entonces tienes que contemplar
el espesor y qué tanto más va a salir la broca por el otro lado. Entonces, Ok. ¿Cómo cuánto sería ok, sí. uno dar Bueno, esa consideración del programador? O... no hemos llegado ahí, pero no me gusta dejar así la pregunta en el aire, ¿no? Dame un segundo, te lo voy a explicar con tu... No quiere decir que no me lo sepa, ¿no? Pero quiero que veas dónde está lo que te voy a explicar. De eso se trata. O sea, es un curso en línea, mucha teoría, pero todos estos puntos que vamos a tocar, esto que está ahorita preguntando Marco, pues es algo que vamos a tocar a su debido tiempo cuando veamos lo que es la broca. Pero ahorita, para responder así rapidito esa pregunta, déjame ver, porque la broca de centro se supone que está por aquí. En la punta de la broca de centro está... Ya me acabé casi todo el manual y no lo encuentro. Aquí está. Esta es la hoja que buscaba. Sí, mira, verás, las brocas tienen una punta, ¿verdad? Tienen un ángulo de corte. Si han visto las brocas, ¿verdad? Que en la punta tiene como cono, como un ángulo. Ok, entonces la estándar, la broca estándar, por lo general que nos venden, anda como entre los 118 grados y 120 grados, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, si tu broca fuera la de 118 grados, ¿sí? Que es una de las más comerciales, ¿sí? El punto del ángulo de la broca es de 118 grados, o sea, este ángulo de la broca es de 118 grados. Tú debes de, al momento de pasar la placa, tú tienes que pasar también la punta. No puedes bajar la herramienta simplemente a la profundidad en donde esta punta toque el piso donde sienta la pieza. ¿Por qué? Porque en el interior del barreno, pues si al no atravesar completamente, pues el cono te va a quedar al final del barreno, al final del hoyo. Entonces, por esa razón tenemos que meterla más. Y para saber esta distancia que hay que también cubrir, la distancia que es desde el vértice hasta la punta de la broca, ¿sí? Desde el vértice del ángulo hasta la punta de la broca, para saber esta distancia, pues si tú tienes una broca de 118 grados en el ángulo de corte de tu broca, lo que tienes que hacer es utilizar la fórmula que dice aquí para saber esa profundidad del punto. A esto me refiero. La profundidad del punto se le llama a esta distancia, desde el vértice hasta la punta de la broca. Entonces, si tienes una broca de 500 milésimas, lo multiplicas te dice aquí la fórmula que multipliques por 300 del diámetro de la broca, por 300 y eso te da 150 milésimas. Quiere decir que una broca de media pulgada, ¿sí? De diámetro, con 118 grados de ángulo de corte, te da una distancia de profundidad de punto de 150 milésimas. Entonces, si el espesor de la placa es de media pulgada, todavía tienes que agregarle a eso que la profundidad tiene que pasar 150 milésimas más. Imagina 650. Así es, imaginando que tu Z0 está sobre la superficie de la pieza, tú bajas los 500 más los 150, ¿verdad? Ok. Pero solamente hasta ese punto tú bajas únicamente la punta de la broca. Lo que imprecisamente podría dar que algún operador, si su calibración hace que está mal calculada y al momento de que baje la broca, tú estás esperando que baje exactamente 150 milésimas nomás para que alcance a librar la punta de la broca fuera del material, pues a lo mejor te puede ocasionar que al final del corte, en la pura orilla del barreno, pues te quede un poco de ese cono. ¿Sí me entiendes? ¿Me explico? Entonces, sí, es que darle como que espacio para... Entonces tienes que darle un poco más de claridad. Tienes que dar, aparte de esas 150 milésimas, tú le tendrías que dar a criterio un poquito más a la salida de la broca. A tu criterio, ¿cuántas milésimas más le podrías dar? ¿Tras 100? Entonces estamos hablando de que la profundidad total de la broca serían 750 milésimas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y con eso aseguras que toda la pared cilíndrica del barreno va a quedar uniforme desde arriba hasta abajo, de lado a lado. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Ok.
Gracias, profe. Para eso son estas fórmulas. En el pasado y todavía hasta la fecha, los maquinistas agarran las brocas y con un vernier miden la punta de la broca, ¿no? Y ya pues con eso se dan más o menos una idea de cuánto es la profundidad de esta punta. Y a eso le agregan pues el criterio. Tú dijiste 100 milésimas, hay quienes a lo mejor digan, no, 50 milésimas únicamente, hay quienes digan solamente 30. Pero por eso te estoy diciendo que es un criterio, ¿verdad? No es un estándar, ¿sí? Que obligatorio que tengan que ser 100 o 30 o 50 milésimas más, ¿sí? Entonces, esa es la parte esa es la parte en la que, pues, sin hacer cálculos con algún tipo de, por decirlo así, de fórmula, pues fácilmente te das una idea de qué das. Ese es un vernier, ¿no? No, es que estaba buscando un vernier que tuviera, que se viera la patita, la profundidad de la patita. Creo que está aquí. Sí, de cuenta que tocan con el vernier en la punta de la broca y con la varilla pues pueden a lo mejor llegar hasta el vértice, o lo hacen con las puntas del vernier, pues también pueden tocar la punta de la broca y el punto donde está el vértice, refiriéndome a esta desde esta punta hasta aquí, ¿no? Con el vernier. Entonces con eso lo miden. Entonces ya lo hacen así, ¿no? Ya un maquinista que ya tiene mucha experiencia pues lo hace simplemente a ojo de buen cubero. Te dice, aquí son como unas 150 milésimas y vámonos. Y ya pues hace su cálculo, ¿no? Pero como es un trabajo manual, él sí se equivoca y logra ver que no pasó completamente la broca, pues lo corrige, se autocorrige, ¿no? Pero un proceso controlado ya de CNC, pues no es igual, ¿sí? Ya el proceso ya controlado debe de fabricar una pieza que constantemente produzca una parte buena, ¿sí? Sin errores, sin esos detalles. Entonces, para eso podemos nosotros, como en la programación, desde ahí, desde donde estamos, conociendo las características geométricas de nuestras herramientas, poder ajustar, ¿sí?, las medidas correctas que tienen y hacer también nuestros propios ajustes para entregar un programa que lleve todo ese control ya bien calculado. Entonces está suave, ¿no?, lo de las fórmulas, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos trabajando con una broca, con una herramienta que técnicamente, pues ayer considerábamos a criterio de todos los números de brocas de centro que existen, pues cuál es la broca correcta que vamos a utilizar, ¿sí? Y empezamos por darle paso a lo que es el cono que deja la superficie, el diámetro, el cono de la broca de centro. Entonces quedamos que ese cono debe de ser más grande que el diámetro final del barreno, o debe de ser más chico. ¿Cómo debe de ser, Salvador Cortés? ¿Está Salvador Cortés? No. Sí, profe, perdón. ¿Me repite la pregunta? Ok, quedamos que el diámetro del cono que va a generar la broca de centro sobre la superficie del material debe de ser más grande o más chico que el diámetro final que va a dejar nuestro más chico. Debe ser más chico, ¿verdad? Entonces vamos repasando, haciendo otros ejemplos como el que vimos el día de ayer. Imagínense que el barreno final, ¿sí?, debe de ser de 250 milésimas de diámetro. Diámetro de 250 milésimas. ¿Estamos? Entonces les voy a poner la tabla, ¿ok? La tabla del center drill. Ahí está nuestra tabla. Lo voy a bajar un poco.
para que se alcance a ver las dimensiones. Ok. ¿Cuál sugieren que sea la broca de centro correcta para poder hacer el punteado previo al barrenado final? Nuestro barreno final va a quedar diámetro 250 milésimas. ¿Cuál ustedes sugerirían? ¿Quién nos quiere ayudar? Jesús Mendoza. Si no le sabe, ya saben que ahorita estamos practicando, apenas estamos viendo este tema y pues para eso es la práctica de ahorita, ¿verdad? Para poder entender bien. Empezamos por analizar lo que es el diámetro del cono que deja la broca de centro. Entonces, ¿está ahí Jesús Mendoza? ¿Nos puede ayudar? Hola, profe, ¿qué tal? Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos entonces con el diámetro final ¿de cuánto va a ser el diámetro final de la broca? ¿El que deje el barreno? No estoy entendiendo, profe. Ah, ok. Esto del barrenado, en este punto no estoy entendiendo. Ok, no le estoy entendiendo. Muy bien, vamos entonces un poquito más de cero al origen, no sé. Déjame abrir algo aquí para que Profe, buenas tardes. Ah, adelante. Hola, Omar. ¿Me permitiría interrumpirlo, profe? Sí, adelante. Chicos, buenas tardes, maestro, buenas tardes. Entro muy poco tiempo a la clase, nada más a saludarlos. Mi nombre es Omar Bon, actualmente soy el director del plantel y estoy aquí, disculpen por la interrupción, pero no quería pasar el día sin saludarles, sin decirles que estamos para servirles, que estoy muy consciente de las capacidades y la expertise que tiene el ingeniero José Luis Cáceres Monreal y que lo pondrá a su disposición para que ustedes aprendan. Desde la dirección del plantel hemos diseñado toda una estrategia de apoyo a este curso a través de control escolar, de mi equipo directivo y propiamente también de su servidor que estoy en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa casi nunca respondo a menos que tenga o que sea una situación a la que yo pueda hacerle frente. Estoy para servirles. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda sus estudiantes, profe. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda que quieran compartir con el director, con Omar? Hola, buenas tardes, director. Disculpe, es que yo quisiera, después terminando este curso de procesadora, quisiera ir a lo que es de CNC, pero nomás tienen en las mañanas y yo puedo en las tardes. Muy bien, te comento, Jesús, nuestra oferta de cursos es muy cambiante, cada 5 semanas estamos cambiando, entonces yo me quedo con ese detalle. Tú ocupas fresado en la tarde, ¿verdad? No, es CNC en la tarde. Ok, CNC por la tarde, muy bien. Lo anoto y yo creo que también dicen esto, yo creo que a partir como del 5 de mayo estará saliendo la oferta de cursos en nuestra página de Facebook. Yo les informaré también, Salvador Saucedo dice que también, entonces ya son bastantes. Lo anoto y cuando yo tenga la oferta de cursos buscaré ahí cómo puedo mover algo, aprovechando que soy el director, ¿verdad? Para poderles apoyar, chicos. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más, profe, no le quito más su tiempo, una disculpa por la interrupción, pero me estoy dando la tarea de pasar a todos los grupos y saludarles personalmente. Estamos para servirles cualquier duda que salga en el camino y que yo les pueda apoyar. Ahí está mi teléfono en el WhatsApp. Muchas gracias, Salvador. Solamente por mensajes, porque de repente uno está ocupado y no tengo la oportunidad en tantas videollamadas de poder atenderles llamadas, pero estamos para servirles. Cuídense mucho y muchas gracias y disculpe la interrupción nuevamente, profe. No, está bien. Muchas gracias, Omar. Saludos, André. Nos vemos, bye bye. Hasta luego, bye. Ok, estaba ahorita con Jesús, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, ya entendimos la parte de los barrenos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Es una placa. Imagínate que es esta placa y tienes estos orificios. Esos son los barrenos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, muy bien. Entonces,
para poder hacer los barrenos, ahorita hicimos un repaso de lo que estábamos haciendo desde ayer. Lo primero que hay que hacer es entrar con la broca de centro, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Ok. La broca de centro sobre la superficie no va a ser el barreno que tú ves ya completo, ¿sí? Un orificio ya terminado, no lo va a hacer de entrada. Lo que va a ser un punteado, ¿sí? Va a iniciar por hacer primero un punteado, y ese punteado es lo que estábamos representando, por ejemplo, ayer en la presentación. Va a entrar la broca de centro sobre la superficie, deja un punto, ¿sí? Sobre la superficie, así como lo ves. Y ya ese punto es el punto de guía para que al entrar la broca, pues entre con mayor precisión y esta no se desvíe. Ahí estamos de acuerdo. Sí, maestro. Siguiente. Hasta ahorita lo que llevamos es que el diámetro, esta broca de centro cuando entra, deja un pequeño cono, ¿sí? Sobre la superficie. ¿Lo alcanzas a ver? Son como un pequeño conito, ¿verdad? Los ángulos. Sí. Entonces, ese cono, decíamos que no debe de ser mayor al diámetro final de la broca, ¿sí? Los barrenos, cuando tú los termines de maquinar, deben de verse así. Un barreno totalmente limpio, ¿sí? Circular, ¿sí? Sobre la superficie. No debe de haber ningún otro trabajo, ¿sí? Más que únicamente el orificio, ¿sí? Limpio de lado a lado. ¿Te das cuenta? Okay. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿quién va a hacer los orificios? Va a ser una broca. Ahorita todavía no llegamos al punto donde entramos con la broca. Ahorita solamente va a ser el puro punteado. El punteado, pues, es lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, ayer les decía, bueno, al entrar la broca de centro va a dejar un diámetro de un cono, ¿sí? Un cono que lleva un diámetro, ¿sí? ¿Sí? Entonces ese cono con ese diámetro, que debe de ser menor al diámetro final de la broca, pues nosotros debemos de calcular cuánto va a ser la profundidad del corte que debe de efectuarse con la herramienta, pero cuidando que ese diámetro del cono que se va a abrir no afecte el diámetro final de la broca. Entonces, para poder elegir una broca de centro, ese es una de los partes o los parámetros iniciales que debemos de contemplar. Porque nosotros tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 brocas de centro de diferentes tamaños, ¿sí? Hay brocas de centro chicas, brocas de centro mucho más grandes, ¿sí? Ya no has visto los videos o estuviste en las clases anteriores donde estuvimos viendo ese tipo de herramientas en los videos. No los pude ver. Ok, vamos para allá así rapidito. Mira, aquí están algunas de ellas. En este video es donde se muestran las. Essencial na usinagem. Estas son las brocas de centro. Ok, así es como físicamente se ven esas herramientas. ¿Te das cuenta? Tienen el cuerpo sólido al centro de lo que es la broca, ¿sí? Y en los extremos tienen lo que son las puntas, ¿sí? Que es prácticamente lo que tú ves aquí, así, dibujado, ¿verdad? ¿Te parece? O más o menos. Lo más que no entiendo es eso, un octavo, 3 octavos y... Ah, ok. De la hoja entera. Sí. Lo que yo quiero saber es, estás entendiendo todo perfectamente hasta aquí, ¿verdad? Ah, sí, hasta ahí sí voy entendiendo perfectamente. Sí, es que en cuanto me dices, no entiendo de qué estamos hablando, de nada de eso. Okay, me voy a entender yo totalmente, yo me reseteo y digo, ¿sabes qué? No entiendo nada, así entendí. Entonces... Claro, sí entiendo eso de que primero tenemos que saber lo que es el ¿cómo se llama? El punto de barrenado, y ya de ahí pues pasamos a barrenar, pero de esas de las mediciones se me está complicando un poco. Pues eso es lo que vamos a practicar el día de hoy, les hago la sugerencia para que participen en el micrófono, para que pasen a participar. Si no, les pido a alguien que participe. Si no sabe,
De todas maneras, el micrófono, para eso estamos ahorita. De hecho, lo que vamos a hacer ahorita, Jesús, era eso, practicar. Y estoy agarrando un ejemplo como el que te acabo de decir. Vamos a hacer barrenos de diámetros de 250 milésimas, ¿sí? Entonces, ahí están los hoyos, los tres. Tienes que fabricar esos 3 hoyos y llevan el diámetro de ¿cuánto? De 250 milésimas finales. ¿Sale? Hasta aquí estamos correcto. Todos. Bien. Entonces, si vamos a lo de las medidas, ok, ya llegamos hasta ese punto, ok, Jesús, de todo lo que estaba ahorita repasando. Entonces, vamos ahora sí al punto. Yo te presento una tabla y te digo, ok, Jesús, la pregunta era, de todas estas brocas de centro, ¿cuál tú elegirías para poder hacer el trabajo del punteado? Que puedas fabricar un punto con ese cono que a la vez sea menor al diámetro de la broca, ¿sí? Y que cumplas hasta ahorita con ese único requisito. Entonces, entre las brocas de centro, ¿sí?, que existen, pues están las brocas, ¿sí? Bueno, vamos por la característica para no hacerte bolas. El diámetro más grande que pueden abrir las brocas es el de la letra A, que corresponde al cuerpo, ¿sí?, al cuerpo más grande que tiene nuestra broca de centro, ¿verdad? Si checas ya dónde está la A, ese cuerpo es el zanco. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, si tú haces el trabajo con cualquier broca, su diámetro más grande de cono que pueden abrir va a ser el que diga la letra A, en este caso, para que lo entiendas con la tabla. Ese se llama diámetro de cuerpo, ¿sí? Aquí está. Toda esta es la columna. Entonces, por ejemplo, la broca de centro 0 puede abrir un diámetro de 1/8. ¿Sabes cuánto es 1/8? Pues me están marcando que es una parte de 8 partes. Perdón, no hice bien la pregunta. ¿Sabes cuánto es 1/8 en milésimas de pulgada, así en decimales? No. Vale, si es 1/8 en 100 decimales. Ajá, en decimales. Bueno, simplemente en decimales. ¿Cuánto es 1/8? Vendrá siendo 20 decimales. No. O sea, ¿será 0.20? No. No. Ok, te lo voy a poner así. ¿Sabes cuánto es 1 entre 8, verdad? 1/8, ¿qué ves ahí cuando ves 1/8? 1, ¿sí? Y abajo, la rayita y abajo un 8. Es 1 entre 8, ¿no? 1 entre 8, una unidad entre 8 partes, ¿cuánto sería? 0.125. Sí, eso es 1/8, 125. Sí, si hablamos milésimas de pulgada, pues le agregas solamente 125 milésimas de pulgada, ¿sí? 1/8 en pulgadas son 125 milésimas, ¿sí? Entonces, 3/16, ¿sabes cuánto es? Me saca la calculadora. Pero, ¿cómo lo harías? ¿3 entre qué? 3 dividido entre 16. ¿Cuánto te está? Me daría 0.1875 milésimas. 10 milésimas, ¿ok? Cuando estás expresando el cuarto decimal sería hasta la 10 milésima. O puedes decir también 187 milésimas con 5, agregando el cuarto decimal, que es la 10 milésima, con 5 10 milésimas. Hasta el tercer decimal son milésimas, 187 milésimas y 5 10 milésimas o con 5 10 milésimas. Bien, entonces ya entendiste cómo descifrar las fracciones, ¿verdad? Ok. ¿Sí quedó claro? Sí, ya me quedó claro. Bueno, vamos al punto entonces para practicar los ejercicios. 1/8 son 125 milésimas. Os quiere decir que esa broca de centro, el máximo diámetro que pudiera abrir es de 125 milésimas. Entonces, ¿es menor que 250 milésimas? Sí, de hecho, serviría el de 1/8. Entonces, vamos a decir que la broca de centro número 0 nos podría servir. ¿Ok?
¿cuál otra broca de centro existe? La número 1 también es de 1/8. Entonces, 125 milésimas es más chico que 250. Pues sí, es igual, ¿no? La 0 y la número 1 son igual. Sí nos servirían, ¿verdad? También. No rebasamos el diámetro. La número 2 de 316 son 187 milésimas. ¿Es menor a 250 milésimas? Sí, también nos sirve. La número 2 también podría servir. ¿Ok? Ahora, la número 3 es de 1/4. Es de 250 milésimas de diámetro. Lo mismo que el diámetro de la broca. ¿También nos podría servir o no? Si es lo mismo, pues sí. Es el mismo diámetro. La número 3. La 3 es de 250 milésimas. ¿Ok? Le vamos a poner aquí los diámetros de las brocas. Y aquí le vamos a poner que esta es de 250 milésimas. O sea, es el mismo diámetro final de la broca. La de la broca de centro número 3, ¿te das cuenta? Ahora, la número 4. La número 4. ¿De cuánto de diámetro es? De 5/16. ¿Cuánto sería 5/16? 5/16 vendrán siendo 0.312 milésimas. Muy bien, entonces. Y 5 de. ¿Cómo decía que después de la que ya cuenta como el cuarto número es 10 milésimas? Sí, así es. Quedé pendiente de subirles esa clase, ¿verdad? Terminando la clase, no se me olvide, recuérdenme, hay que subir la clase para aprender a leer lo que son las expresiones. Les voy a subir una clase que di en el curso pasado para que se la voy a compartir aquí en el Classroom, ¿sale? Para que puedan atender eso y hacer unos ejercicios que también les puedo dejar ahí para que practiquen. Bien, entonces, la número 4, ya el diámetro del cono que hace esta broca de centro, este diámetro es mayor al diámetro final de la broca. ¿Te das cuenta? Sí. Ok. Entonces, la pregunta aquí es, ¿sí? Y no solamente para Jesús, para todos ahí en el chat. ¿La broca número 4 también se podría utilizar para hacer el diámetro de 250 milésimas? Para poder abrir el cono del diámetro. Dice Néstor Camacho que no, Cristian dice que no, Salvador, Jesús, ¿tú qué dices? Se supone que la medida que estamos viendo es la medida más chica que tiene la punta, ¿no? Porque ya después se empieza a expandir con el cono. Sí, o sea, la punta de la broca de centro puede abrir hasta un diámetro de 312 milésimas. Máximo. Entonces no, la 4 no se puede, porque sería más grande lo que nos está pidiendo del diámetro total, que vienen siendo las 250 milésimas. Entonces solo se puede usar hasta la 3, porque va a quedar pues el cono en 250 y ya con la broca va a desaparecer la forma cónica que va a quedar. Entonces tú dices que la 4 no. Sí, la 4 no. Ok, muy bien. Hay muchos ahí que están en el chat diciendo que no tampoco. Sí. Ahorita vamos a ver. Ahorita también quisiera saber por qué no. O sea, a lo mejor es un no por lo mismo que tú acabas de expresar. Vamos a ver ahí con Salvador Saucedo. ¿Por qué no, Salvador? Porque viene siendo un digitalizado más arriba que el de media, ¿no? Y eso... Ok, sabemos que es más grande, ¿sí? Son más milésimas de diámetro que el diámetro final de la broca. Entonces tu respuesta es porque ese diámetro ya viene siendo más grande que el diámetro de la broca. Ajá.
Final, ok, entonces. Solamente pues que si como a veces nomás puntean, entra lo que dice el diámetro de D, pero pues aquí se está haciendo la perforación hasta que toma casi el diámetro del ángulo que está entre el diámetro de D y el diámetro de A, ¿no? Ok. Entonces el diámetro de D es solamente el diámetro el diámetro que tiene aquí, el piloto de la broca, ¿sí? La punta de la broca. Ese es más chico que el diámetro de A. Sí, entonces ese no ahorita pues no le perjudica, ¿verdad? El diámetro de A es el único que se podría decirse que hasta ahorita estamos contemplando. Este no le perjudicaría. Perjudicaría el diámetro de la D, el diámetro de la punta. ¿Cuándo perjudica, el diámetro de la D? ¿Cuándo crees que perjudique? Porque un octavo, puede ser el rango. Nunca perjudicaría este diámetro. O sea, el trabajo de hacer los barrenos de un cuarto de 250 milésimas no perjudicaría no podría llegar a ser que elijas una broca de centro de todas estas que tú ves aquí. Alguna de ellas, ¿no crees que perjudique este diámetro de esta broca de centro al barreno final? Pon atención bien aquí. Pues no. Aquí dice B, ¿verdad? Aquí dice diámetro de barreno, la B, pero no es B, es la D. Aquí es un error bibliográfico ahí del manual. Esta es la B, es la D aquí. ¿Ok? Entonces, todos estos son los diámetros de la punta. Entonces, te vuelvo a preguntar, ninguno de estos brocas de centro con el diámetro de la punta podría llegar a perjudicar el diámetro final de la pieza del barreno. ¿Ninguno de estos? No, sí. ¿Cuál? 5/16, sí. 5/16. ¿Cuántos son 5/16? ¿Cuánto? Viene siendo punto 1. ¿1000? ¿Cuánto? 0.1009 ¿es, no? No. ¿Cuánto son 5/16 en decimal? Ahorita está en fracción. ¿Cuánto serían decimal? Sí, pues tú me dijiste 5/16. Es 3125 milésimas. 5/16. 5 entre 16 son 312 milésimas con 5 y 10 milésimas. ¿Cuánto debe ser el diámetro final de los barrenos? 250 milésimas. Entonces, si yo meto la punta de la broca de centro número 8 aquí, ya me pasé, ¿no? Sí, más de 100 milésimas. Ah, ok. Entonces, con la número 8 podríamos perjudicar el trabajo, ¿verdad? Entonces ya no aplicaría. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Estamos viendo ejemplos ahorita. Sí se entiende hasta ahorita el ejemplo de lo de la punta. ¿Todos entienden bien? Jesús Mendoza, Marcos, Luis, Cristian, Juan Carlos. Sí, ya entendí, nomás que no entendí eso de la fracción. Ok, entonces, el de la broca número 7 perjudicaría también. Tiene diámetro de la punta de 1/4, exactamente que el diámetro de la broca. ¿Perjudicaría o no perjudica? Sí. ¿También perjudica o no? Maestro, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es B? Porque aquí nomás se mira la A, la C y la D. Porque es lo que le preguntan, no está la B. Ah, y está la medida L. Sí, ahorita les acabo de comentar que aquí hay un error en el manual. La B es la D. Oh, ok. Por eso es que yo aquí en esta presentación, por aquí les dejé esa corrección. Les puse aquí la B, como que aquí está la B, ¿sale?
Esto es lo que le había preguntado hace rato, si era la medida menor, porque se puede hacer con una broca grande, puede ser pues, como esto está diciendo, se puede con la 7, pero nomás con la medida B. Ahorita lo que estoy haciendo es que analicemos la geometría de la herramienta que vamos a utilizar. Analicemos por su geometría, ¿sí? Cuáles nos pueden ayudar, cuáles no. Vamos a ir descartando todo eso. Entonces, puede ser 4, 5, 7 brocas de centro las que nos pueden ayudar a hacer el trabajo, ¿sí? Pero ahorita estamos todavía nosotros así entrando en el diálogo, ¿no? Y en la discusión de cuál de todas sería la indicada, ¿sí? Entonces, para eso pues vamos estableciendo un poquito los parámetros de todo lo que lleva la broca, no solamente mirar el puro dibujo y decir, no, pues a ver, ¿qué significará cada una de esas piezas, ¿no? Pues para qué harán al final, en dónde va a terminar cada una de esas medidas, cómo nos van a ayudar, ¿sí? Para determinar cuál es la broca de centro correcta. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es, pues, bueno, tenemos nuestro caso ya bien planteado. Son barrenos de ¿cuánto? De 250 milésimos. Entonces, si queremos entrar con una broca de centro número 8, no lo podremos hacer porque 5/16 son 312. Sobrepasamos, ¿verdad?, el diámetro final de la broca. Entonces, no nos sirve la broca. Descartada totalmente la broca 8. La broca de centro número 8. La broca de centro número 7, ahorita la pregunta es, con su punta, su piloto de punta, que tiene el mismo diámetro, 1/4 son 250 milésimas, ¿sí? Ese piloto es el mismo diámetro que el final de los barrenos. ¿Perjudica o no perjudica? Esa es la pregunta. Dice Juan Carlos que la 7 perjudicaría también. Y Jesús Mendoza dice sí, no sirve. La pura punta no. Juan Carlos también dice, ¿qué dicen los demás? Vamos a ver con alguien. Vamos con Cristian Bringas. Abre el micrófono. Sí. ¿Cómo ves con la 7? ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Pues sí nos ayuda porque es la misma medida del barreno final, pero pues por la pura punta nomás. Ok. ¿Qué tal si te pones a hacer el punteado, Cristian, y te das cuenta que los barrenos están fuera de posición y antes de barrenar quieres corregir, pero los barrenos ya los dejaste con la punta a la medida final? Bueno, pues ahí ya son otros casos, pero sí, bueno, tomando eso en cuenta, pues bueno, sí perjudicaría porque estás en con la pura medida, pues ya no puedes hacer ninguna corrección. Entonces, ¿se entendió el ejemplo? ¿Se entendió la respuesta al resultado de ese ejemplo? Sí. Todos los demás. No un programador, no solamente un programador, muchachos, ustedes van a ser maquinistas. ¿Puede explicar otra vez lo que acaba de explicarnos? Sí, pongan atención. Sí, así. ¿Qué perjudicaría? Pongan atención, ahí va. Imaginen, usamos la broca de centro con el piloto, la punta de la broca de centro con el mismo diámetro con el que va a entrar a hacer la broca sus hoyos, ¿sí? El diámetro de 250. Pero por error, ¿sí?, resulta que esos hoyos caen fuera de posición. Caen por aquí, caen por aquí, caen por aquí. Un poquito, estoy exagerando. Que estos 3 que están aquí cayeron fuera de posición. Entonces, si quisieran reajustar antes de meter los barrenos, ¿sí?, ¿podrían o ya no podrían? Ya no se podría porque estos hoyos son del mismo diámetro, son iguales que los diámetros finales. Entonces ya no podrían hacer ninguna corrección. Estos hoyos ya quedaron así antes que los finales. Entonces tratar de hacer una corrección a este nivel ya no se va a poder.
porque los hoyos que hizo la broca de centro, aunque no fueron profundos, solamente fueron punteados, ya están exactamente a la misma medida que la de su diámetro final. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendió, Néstor? ¿Jesús? Bien, entonces, a lo que quería decir ahorita. Ustedes no como programadores, no pensar que nosotros no somos programadores, ni siquiera todavía somos maquinistas. Bueno, no hay que pensar así. No hay que pensar ni como si fueran, decir, ¿sabes qué? Me caracterizo como un programador, no, ni simplemente alguien que trabaje en esto, el CNC, ¿sí? Alguien que sea responsable de estar frente a una máquina, ¿sí? Trabajando un proceso de maquinado, ¿sí? Invirtiendo tiempo en una herramienta como esta. En el punto en el que a ustedes les digan, selecciona la herramienta que vas a utilizar para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Si nos sacamos de la rutina de estar haciendo en las empresas trabajos que manualmente, que automáticamente dicen, vienen las instrucciones, a mí nomás me da la lista de herramientas, las instrucciones, y yo ya tengo que seguir nomás eso, y si meto algo más, pues la voy a regar, ¿sí? Yo nomás sigo las instrucciones y ya, con eso yo sé que ya garantizo, sí. Pero en el momento en el que ustedes están haciendo el trabajo y alguien dio instrucciones y no eran las correctas, mete una herramienta que es inadecuada para el proceso, los que se dan cuenta son ustedes. Se dan cuenta cuando miden, cuando revisan, y ahí en el momento en el que le dicen, canijo, aquí las medidas, ¿por qué me dieron mal? Las posiciones de barras, ¿por qué ya tienen la medida? Entonces los que deben de analizar y tomar decisiones a final de cuentas son ustedes. Entonces no es tarea solamente de programar, es también tarea del que está aprendiendo o el que quiere aprender a trabajar en esas máquinas. Conocer esas herramientas al 100% para poder tener una explicación correcta de qué es lo que está pasando dentro de su máquina. Entonces, ahorita estamos conociendo, si vamos a hablar de una herramienta, pues vamos conociéndola totalmente a fondo, ¿verdad? Entonces, esto ahorita solamente estamos debatiendo, ¿verdad? ¿Cuál sirve, cuál no sirve? Pero poco a poquito les voy dando ejemplos para que ustedes reaccionen y digan, ok, cambien, vean el otro lado de la moneda, ¿ok? Entonces, la número 7, ¿perjudica o no perjudica? Con el ejemplo ya quedamos que sí lo perjudica, ¿verdad? Podría llegar a perjudicar el hecho de hacer los punteados exactamente a la medida final. Ya con eso podríamos llegar a perjudicar el proceso de la parte. Entonces tenemos solo... También puede ser de que... ok, otro ejemplo, vamos. Quiere decir que también puede perjudicar si nos equivocamos en la profundidad que va a entrar lo que es el punteado, y puede que agarre la parte donde está más grande y pues deje más grande el hoyo. Que puede perjudicar que al hacer el punteado, la profundidad de la broca abra más grande el diámetro del cono. ¿A eso te refieres? Sí, que nos equivoquemos en las medidas y entre pues casi todo la parte más grande, o sea, la parte A. Ok, ¿todos están entendiendo lo que está sugiriendo ahorita Jesús? Lo que está comentando, ¿sí lo entienden? Lo voy a poner de este modo. Tengo el diámetro de la broca final de 250. Del lado izquierdo voy a poner brocas que no pasan. No pasan del diámetro final. ¿Sí? Y del otro lado voy a poner pasan las brocas de centro que pasan pero del diámetro final. Para la broca de 250, ¿cuáles dijimos que no pasan? La 0,
la 1, la 2, la 3, todas estas, bueno, hasta la 3, ¿no? El caso de la 3 es como el mismo caso, pero de la 7 en el piloto. Si alguien mete la broca de centro número 3 completamente, abrirías al diámetro de ¿cuánto? Al diámetro final, ¿verdad? Entonces, ¿perjudica o no perjudica? Marco Tapia. Sí. Sí perjudicaría, ¿verdad? No. ¿Alguien? ¿Mande? No, nada. Ok. Ahora yo creo. Ok. Entonces, ¿alguien tiene duda con eso? Entonces, vamos a pasarla entonces a las que ya pasan, ¿verdad? Aunque sea una broca que está exactamente igual al diámetro, la número 3, ¿sí? Son de las que podemos decir que ya podrían pasar, ¿verdad? Ah, no, la número 3. Entonces, todas estas no pasan, las de esta columna, de este lado, no pasan del diámetro final. La 0 es menor, el diámetro total de la broca de centro es de 125, no pasa de 250. Así que si la metemos toda por error, pues no abrimos completamente, ¿verdad? No llegamos ni siquiera al diámetro final. Si metemos la 1 también es igual, mismo diámetro de la 0 y la 1. Entonces tampoco va a abrir, ni se va a acercar, ¿verdad? Si nos pasamos con la broca de centro número 2, es de 187. Así que la metemos toda y abrimos un cono con hasta el máximo, que son 187 milésimas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? Porque también no llegamos ni siquiera a 250. Hasta aquí, ¿estamos entendiendo lo de esta columna? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Ahora la pregunta ahorita para expresarlo de una vez. Bien, del lado derecho tenemos las que pasan del diámetro final, ¿sí? Que son como la 3, ¿sí? ¿Cuál otra? Pues ya seguirían ahí vamos a ver el caso de la número 4. Ya habíamos visto la número 4, que son de 312, ¿verdad? La número 4 es de 516, el cuerpo más grande. Entonces son 516 de fracción a decimal. Aquí está en fracción, a decimal son 312 milésimas, ¿verdad? Ahí dice Salvador, la 4, la 5, la 6. Ok, la 5 y la 6. Entonces vamos poniendo también la 5. La 5. ¿Esa de qué diámetro sería? La 5. ¿Quién nos ayuda? Salvador Cortés. ¿De qué diámetro sería la 716 en decimal? Sería de... ya me perdí. ¿Cuál estoy? En la 4, ¿verdad? La 5, la broca de centro número 5. Es de 7/16 en decimales. ¿Cuánto es? 7 entre 16. Ajá, en el cuerpo es punto 437. 437,5, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Y decías que también la número 6, ¿verdad? También se pasa del diámetro. La número 6 ahora, ¿de cuánto sería la número 6? Ya estás ahí. De punto 500. Media pulgada, pues son 500 milésimas, ¿verdad? La mitad de media pulgada son 500 milésimas. Y hablábamos de que la 7 y la 8 ya las descartamos desde hace rato porque decíamos que los pilotos son del mismo tamaño que el del diámetro final de la broca. Eso ya lo dejamos por la paz, ¿verdad? Sí. Ok, todos hasta aquí. Lo de la 7 y la 8, la herramienta 7 y 8, ya entendimos los ejemplos del por qué ya las descartamos. Las descartamos porque el piloto de la broca es más grande en la 8 y en la 7 porque el piloto de la broca es del mismo tamaño, ¿sí?, que el diámetro final del barreno. 732 avos, ¿sí? 7 entre 32, 7 entre 32 son 218 milésimas. Vean, casi el diámetro final de la broca, la número 6.
el piloto de la broca de centro número 6 es de 218 milésimas. O sea, casi cerca también del diámetro final, ¿no? ¿Por cuántas milésimas? No estamos a la medida final, como por casi 7 milésimas, ¿no? De diferencia. 218 menos 250, estamos hablando de... Ah, no, perdón, saqué la cuenta mal. 30 milésimas, por ahí es lo que está diciendo ahí. No, sí, saqué la cuenta mal. Y andaba con 25 de las otras. Ok, entonces, esa es la diferencia en lo que separa el diámetro del piloto de la número 6 del diámetro final de la broca. 30 milésimas únicamente. Entonces, casi está a riesgo la número 6 también, ¿verdad? Entonces, se entiende la columna de las brocas que pasan del diámetro final de nuestro barreno. ¿Cuáles son? La 3, la 4, la 5. Se entiende de dónde salieron estos diámetros en la tabla. ¿De qué columna salieron, Luis Rey? ¿Está Luis Rey? Sí, profe. ¿De qué columna tomamos los diámetros? Aquí en la tabla. De la letra A de la segunda columna. De la letra A, muy bien. Todos de acuerdo, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Vamos a empezar el debate. ¿Cuáles usarían? Si usamos las que no pasan, pues si alguien se equivoca en la profundidad del corte, no va a afectar el diámetro final. No afectaría el diámetro final de la broca, que es de 250. Pero si usamos una broca de centro, que es más grande, aquí, como estas, que es más grande que el diámetro final de la broca, pues al momento de que si alguien se equivoca y pasa más de ese diámetro, ¿qué puede llegar a pasar? Pues va a abrir más, ¿verdad? Esta, la 3, va a abrir al ras. La 4 ya va a abrir ahora sí más. No se diga en la 5 y no se diga ni la 6, ¿no? Que abre hasta el doble. 500 milésimas. Entonces, ¿cuál de las dos usarían? ¿De dónde sacarían una broca de centro? ¿De las que no pasan o de las que ya pasan del diámetro final? Salvador Cortés dice que usaría la broca de centro número 2. O sea, él está con las que no pasan. ¿Quién más? Dice Salvador Socedo también que de las que no pasan. Marco Tapia dice que también de las que no pasan. Néstor Camacho dice que usaría la 1 o la 2. Está también con las que no pasan. ¿Sí? ¿Quién más? Ok. Tú, Manuel Laurán, ¿de cuáles elegirías? ¿De las que no pasan o de las que pasan del diámetro final? De las que no pasan, profe. De las que no pasan. Ok. Bien, ahora voy a hacer una segunda pregunta. Las que pasan, ¿podrían hacer el trabajo o no podrían hacer el trabajo? ¿Podrían puntear un diámetro de cono más chico que las 250 milésimas del diámetro final? Aunque sus diámetros máximos de cono podrían ser que se abran hasta estas medidas, 250, 312, 412. Cualquiera de estas 4, de la 3 a la 6, cualquiera de estas 4 podrían hacer o no el trabajo, ¿sí? Para lograr un diámetro más chico que el de 250 en cono. ¿Podrían o no? Juan Carlos, abre el micrófono. Sí. Ok, la pregunta era, ¿podrían, sí, hacer el trabajo las brocas que tienen igual o mayor diámetro que el diámetro final del barreno? Sí, hacer el mismo trabajo en el cual podríamos decir, ¿sabes qué queremos que hacer? Abrir un diámetro de cono de más chico que 250, ok. Cualquiera de estas, 3, 4, 5 y 6, ¿pueden hacer el trabajo, sí o no? Sí, se podrían. Ok, sí se pueden. Sí, ok, ¿por qué se podrían? Porque como diámetro final no, porque sobrepasa, pero la punta es menor en algunos casos.
Entonces, la punta en las 3 brocas del diámetro final. La número 3, la punta, la vamos a poner aquí. Punta. ¿Ok? La punta. ¿De cuánto es la punta de la broca de centro número 3? De la 3 de 764. 7 entre 64. Son 109 milésimas. ¿Ok? Sí. Entonces, es más chico que 250, ¿verdad? Sí. Entonces, no afectaría la punta. No. Estas las que no pasan del diámetro final, sabemos que traen puntas mucho más chicas que esto ya, a estas alturas. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, la pregunta es en general. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces las que estamos ahorita analizando ya son las que ya pasan del diámetro final. Está ahorita Juan diciéndonos que sí hacen el trabajo, ¿sí? Efectivamente, si quieren la respuesta, sí, yo estaría con Juan. Sí hacen el trabajo, ¿ok? Sí pueden hacer el trabajo para poder abrir el punto de cono o el punto de guía que requiere la broca de 250, el barreno 250. Ok, la punta de la broca de centro número 4, ¿de cuánto dice que es? 1/8 serían 0.125 milésimas. 125 milésimas, ahí está. Ok, ya tenemos la punta de la número 4. Ahora, la punta de la número 5, ¿cuánto sería? 3/16 sería 0.187 milésimas con 5/10 milésimas. Muy bien. Voy a abrir un poquito más la ventana porque... Ok, vamos con la última punta. Igual no sobrepasa las 250, ¿verdad? Sí. La última punta, la de la broca de centro número 6. ¿Es de cuánto? 0.312 milésimas con 5. ¿0 qué? 312. La número 6, la número 6. Ah, la 6. Perdón, la 6. Sería 0.218. 218. Perdón. Ahí está. Ok, ninguna de las tres puntas sobrepasa lo que es el diámetro final, ¿verdad? Que es de 250. Sí. La que lleva más riesgo de las 4, ¿cuál sería? Sería la 6. La número 6, ¿verdad? Sí, es la que más se aproxima. La número 6 es la que más se aproxima. Entonces, si es la que más se aproxima, yo la verdad, pues la eliminaría. ¿Sí? No haría, no arriesgaría a un diámetro final con una punta de broca que es lo mismo que con la 7 y con la 8. A pesar de que sean pocas milésimas, ¿sí?, las cuales se acercan al diámetro final, en mi criterio yo la eliminaría. ¿Sí? Hay quienes dirán, no es necesario, o sea, sí también puede. Y créanme, también sí se puede, sí se puede hacer el trabajo con la número 6. ¿Sí? Pero en este caso vamos a, por lo de la aproximación, ya tomé una decisión, vamos a dejar que la eliminemos. Entonces tenemos 3 de 3. Dice Juan, las del diámetro final, las que pasan el diámetro final, también pueden hacer el trabajo. Sus pilotos igual son chicos, ¿sí? No llegarían a sobrepasar tampoco ni el piloto, ¿sí? La punta que tiene la broca de centro no llegaría a sobrepasar el diámetro final del barreno. Entonces, decía ahorita Juan, lo que podemos hacer con las que pasan el diámetro final es calcular una profundidad de corte, ¿sí? Una profundidad, ¿sí? Esta profundidad de corte. Vean cómo está la broca. El vértice de aquí, donde empieza el cuerpo del diámetro, el diámetro más grande, no llega hasta adentro, ¿verdad? No llega hasta adentro. No quiere decir que la tenemos que meter toda la broca, todo el cuerpo de la broca. No es necesario meter toda la broca. Aquí se ve un ejemplo de cómo
a cierta profundidad, la broca ya genera o abre, perdón, un cono de un diámetro que nosotros a criterio podemos elegir para que no sobrepase el diámetro final del barreno y cumpla con el mismo objetivo. ¿Hasta aquí se entendió? Vamos bien hasta aquí. Sí le estamos agarrando cuerpo. Porque ahorita estamos analizando, ¿verdad? Estamos haciendo un chorro de análisis, pero ahorita hacemos 2 ejemplos más, pero ya sin tanto. Vamos directamente ahora sí a buscar las características que estamos buscando, ¿verdad? Para poder localizar la broca correcta. Aún así va a haber diferencias, ¿verdad? Va a haber diferencias de criterios. Alguien va a decir a lo mejor más adelante en otro caso, no, yo uso la 3, no, yo uso la 4, no, yo uso la 5. Pero vamos analizando, ¿verdad? Ok, seguimos con brocas de centro. Entonces, tanto las que no pasan el diámetro final como las que pasan el diámetro final las podemos utilizar. Las que no pasan el diámetro final no representan ningún riesgo porque no sobrepasan exactamente nuestro diámetro de broca. Pero las que pasan, pues tenemos que cuidar. ¿Qué tenemos que cuidar? La profundidad, ¿verdad? Del corte. La profundidad que utilicemos de corte. Si alguien lógicamente se llega a equivocar en una calibración, en una mala calibración, al usar una broca de centro como esta, y penetra mucho más profundo, pues sí, va a terminar por abrir y echar a perder la parte. Ese es el riesgo que se tomaría. La pregunta aquí es, ustedes, si fueran los programadores, ¿sí? ¿Qué decisión tomarían? ¿Qué decisión tomarías tú, Cristian? Vamos por orden. Sabiendo ese detalle, ¿qué decisión tomarías? Pues yo... Pues lógicamente, sino que no pasa el diámetro final, pero pues... Bueno, yo no sé si tenga algo que ver, pero también tiene que ver que la pieza, o bueno, la broca no se vaya a dañar, o sea, por más delgada, pues es más frágil, ¿no? Me imagino, para el tipo de material. Entonces, pues yo también, no sé si eso también se tomaría en cuenta. Claro que se toma en cuenta. Tú ya te estás adelantando al final de este debate. ¿Sí? Con eso que acabas de exponer, te estás acercando un poquito más al final del debate. Las brocas, la 0, la 1 y la 2 son brocas más que... ¿Qué dijiste que son? ¿Brocas más que? Más delgadas. Más delgadas. Al ser más delgadas, más chiquitas, las vuelve más vulnerables. Si al trabajar con esas brocas en un material muy duro, ¿sí? Por no querer sobrepasar un diámetro final, usamos una broca tan delgada o una broca con un piloto tan pequeño y un diámetro tan pequeño, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, pues si es un trabajo que requiere bastante carrilla, ahorita solamente vemos a lo mejor 3 barrenos, pero posiblemente sea una pieza que lleve a lo mejor 100 barrenos, 200 barrenos, 50 barrenos. Entonces meterle toda esa carrilla a una broca de centro, en un material muy duro, pues sería desgastante, ¿verdad? Tendríamos que hacer a lo mejor una parte y luego una parte. Pero yo tengo otra pregunta. Pero si necesitan unas medidas, digamos, de un barrenado de 125, o sea, que está más chiquita en un material duro, entonces ¿cómo le va a hacer? Tendrá que barrenar de poco a poco, ¿no? Tendrías que barrenar de poco a poco también. Así es, tendrías que eso, para no esforzar tanto la broca, tendrías que hacerlo de poco a poco. Así es. ¿Estás hablando del barrenado o solamente del puro punteado? Pues en ambas cosas, porque si lo metes así de todo, ok. Así es, tanto como con la broca como con la broca de centro tendríamos que estar haciendo piquetes poco a poco. Si vieron el video de ayer, cuando hace el punteado sobre la superficie, lo hace como de poco a poco, no lo hace como de un solo llegue como el G81, ¿verdad? Que solamente entra y baja. Entra, corta y sale, ¿sí? Lo hace como de 3 pasos. Entra, corta, sale, entra, corta, sale, entra, corta, sale. Pero baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿verdad? También
¿sí? Con la broca de centro se podría aplicar el ciclo en el que ayude a que la herramienta realice esa acción, entrar y salir varias veces. Entonces, si vamos ahora a poner el parámetro de la dureza del material, ¿sí? Si lo ponen ahora sobre la mesa, si dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, ¿y para qué requerimos estas herramientas? Bueno, para poder maquinar material. ¿Qué tipo de material van a utilizar? Bueno, material blando, material duro, ¿sí? En material blando, pues a lo mejor usar una broca de centro número 2, 0, 1 para hacer el trabajo de la broca de 250, pues no sería tan laborioso, ¿verdad? No sé, es como cortar mantequilla para las herramientas de carburo. No es un trabajo tan pesado para una broca que sea mucho más delgada. Pero si tuvieras que usar cualquiera de estas tres herramientas, de estos tres primeros números, la 0, la 1, la 2, Cristian, en un material blando, ¿sí? Donde pudieras aplicar una broca de centro delgada como la número 2, ¿cuál de las tres usarías? Pues para un material blando, pues yo diría que tomando en cuenta pues la 2, sí, pues la 2 pues no se pasa del diámetro final y pues no afecta nada del material. Sí. ¿Entendieron el criterio que usó Cristian? Juan Carlos, abre el micrófono. Gracias, Cristian. Sí. Sí, ¿ibas a comentar algo? Sí, le iba a comentar lo que acaba de decir, ¿no? Que cuenta mucho el espesor del material que vaya uno a hacer la guía, ¿no? Porque igual como dice, puede dañar el material. Esa es otra. Una cosa es la dureza, pero también es qué tanto esfuerzo, qué tanto trabajo va a llevar la broca de centro. Qué tanta profundidad voy a tener que requerir para poder hacer ese punto, ¿verdad? Esa es otra, porque si la broca es muy delgada, pero el material es muy duro y la profundidad debe de ser algo considerable, debe de ser mayor. Imagínate, voy a abrir el barreno de 250 milésimas. Pero previo a hacer el barreno quiero hacer un cono de 187 milésimas en un material durísimo, un material duro, un acero. ¿Qué tengo que hacer con la broca de centro, Juan? Sería entrar y salir, ¿no? Pero ¿qué tanto estoy metiendo de la broca de centro? Entonces, cambiando la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué tanta profundidad tengo que meter de la broca de centro, de la número 2, en un material más duro? Yo quiero abrir el cono de 187 milésimas para hacer el barreno de 250. Entonces, ¿qué tanto tendría que meter la broca? Sería completa, ¿no? Completa, ¿verdad? Y al meterla completa, pues estoy ahogando la broca dentro del material duro. ¿Y qué pasaría con la broca? Siendo más frágil. En este caso se iba a dañar. Se iba a dañar. Así sí, es. Porque pierde dureza, ¿no? Y pierde lo que es filo, ¿no? Así es. ¿Sí se está entendiendo hasta ahorita los criterios, cómo los estamos manejando de acuerdo a esos parámetros ahora? ¿Cómo está girando todo esto de la selección de la herramienta? ¿Sí están entendiendo? En general, ¿todos están entendiendo? Bien, entonces no solamente se trata por tamaño, no se trata solamente del tamaño. El tamaño es una cosa, el tamaño, quiero decirles hasta ahorita que el tamaño es simplemente para ustedes comprender, trabajar con una broca de centro, comprender cómo se utiliza una broca de centro. El tamaño para ustedes ahorita debería ser algo así como respirar. Definitivamente simplemente nomás por decir, ¿sabes qué? Por tamaño ya empezaría a utilizar entre esta y esta broca. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo y por qué se van descartando las brocas, por tamaño. ¿Sí? ¿Está muy complicado hacerlo por tamaño? Juan Carlos. No. No, ¿verdad? Lo complicado es el resultado. Es cómo va a trabajar, cuál va a ser el rendimiento de la broca de centro dependiendo del material, ¿verdad?
dependiendo del esfuerzo que le voy a yo imprimir a esa herramienta. A eso es a lo que vamos. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos ya un criterio más alto que simplemente el tamaño, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, Néstor, gracias Juan, gracias Cristian. Néstor Camacho, abre el micrófono. Néstor, ¿sí puedes hablar por micrófono o es solamente chat? Ah, ok, solamente chat. Dice, bueno, la pregunta es, dice que si la broca es más grande y el material frágil. Si la broca es más grande y el material, o estamos hablando de que la broca de centro, ¿sí? La del primer corte, ¿verdad? Es más grande y el material es frágil. Mira, te voy a decir una cosa. Ha habido casos, materiales más blandos, ¿sí? No importa, si estamos hablando de que es una pieza muy gruesa y el material es blando, ¿sí? No importa si metes una broca de centro muy grande, ¿sí? También va a depender de la profundidad que va a lograr alcanzar esa broca de centro. Sabemos que el cuerpo de la broca de centro más grande, pues es más grande, ¿verdad? Es muy grande. Entonces, la profundidad que va a lograr, ¿sí? Si todo el cuerpo o el grosor o el espesor que va a atravesar la broca de centro lo soporta, pues no pasa nada. Pero hay casos, por experiencia, te lo digo, que hay casos en los que si utilizas en una broca muy grande, muy grande, solamente para atravesar un espesor delgadito, un espesor delgadito, nada más para poderle puntear, pues prácticamente casi estás haciéndole ya un hoyo, ¿verdad? A la pieza. Entonces no estás punteando, no estás creando una guía, no estás creando un punto de apoyo para la broca, ya estás casi penetrando totalmente de lado a lado la placa. Y cuando son así los casos, son los casos en los que la broca de centro casi ya atravesó de lado a lado la placa, todo completo, pues a veces pasa de que si las sujeciones son muy pobres, la sujeción me refiero a lo que mantiene fijo el material a la mesa de la máquina, ¿sí? Que lo mantiene estático, que lo está sujetando, ¿sí? Entonces, el caso por ejemplo de las prensas, ¿no? Que estábamos viendo en el simulador. Entonces, ha habido casos en los que tanta es la fuerza de la herramienta más grande que saca volando la pieza de tanto esfuerzo que está creando sobre el material. Entonces, no es requerido, ¿sí? También el mismo proceso o la misma experiencia te va diciendo, ¿sí? Si tu herramienta fue la adecuada o no, ¿sí? al quererla introducir en el proceso. Claro que va a hacer el trabajo, pero el resultado que te ofrezca va a ser, pues, el que tú por experiencia vas a ir obteniendo, ¿no? Entonces no es tan factible hacer un hoyo tan grande en algo muy delgado, ¿sí? Como cuando si es en el caso de que es grueso el espesor del material y puede llegar a dejar un cuerpo cónico completo sobre toda la superficie de ese espesor de la placa, pues aunque se lleve lo que se lleve de material, así se lleva mucho porque es una broca de centro muy grande, pues no importa, igual va a entrar la broca y va a abrir ese diámetro, ¿sí? A la medida que va a quedar final, y pues ni quien te pegó, ¿verdad? No va a quedar huella. El chiste sería ese detalle, ¿no? Ese es un ejemplo, lo que te acabo de explicar. Entonces, ¿sí queda claro ¿sí te respondí la pregunta o es más o menos? Ah, ok. Bien. No, gracias a ti. Entonces, ¿alguien tiene algunas experiencias? Por ejemplo, ahorita dice Juan Carlos, dice, tendríamos que calcular la profundidad de ese caso. Para todas las que ustedes están viendo aquí de este lado derecho, las que pasan del diámetro final, tanto como para las que no pasan el diámetro final, tendríamos que calcular la profundidad, ¿ok? Todas, ¿sí? Sabemos que las que no pasan el diámetro final no corremos riesgos, ¿verdad? Al abrir el diámetro al máximo porque no sobrepasan las medidas finales, tenemos más. Entonces, pero
no serían bien consideradas brocas de centro muy pequeñas cuando estamos hablando de materiales muy duros. Cuando es inevitable, ¿sí? Vamos a decir que el barreno, fíjense bien, fíjense bien en la tabla. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, como dicen por ahí. ¿De cuántos son los diámetros más grandes? De 1/8. Y el piloto más pequeño, vean, es de 25 milésimas y de 1/32. ¿Sí? 1/32 de fracción, ¿sí? 1 entre 32 son 31 milésimas. O sea, la broca 0 y la broca 0, la 00 y la 0 son 25 milésimas, 31 milésimas. Tienen pilotos pequeñísimos, ¿verdad? En medida. Entonces, la que le sigue es de 3/64, la broca de centro número 1. El piloto es de 3 entre 64, 46 milésimas. ¿Sí? Imagínense abrir, en vez de un hoyo de 250, abrir un barreno de 100 milésimas de diámetro. ¿Cuál utilizarías? ¿Sí? ¿Cuál utilizarías de todas estas? Forzosamente pues te vas directamente a las del cono, a las más pequeñas, ¿verdad? A las de diámetro más, a las brocas de centro más chicas. Así sean materiales blandos o duros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las puntas, a partir de la broca de centro número 3, todas las puntas ya son arriba de 100 milésimas. Entonces ya quedarían final, ¿qué? Los diámetros del barreno. Sobrepasaríamos el diámetro final del barreno. Hasta aquí se está entendiendo. Entonces la técnica aquí para poder utilizar las brocas, la 0, la 1 y la 2, que son los... Y también tenemos la 00, ¿no? No más que no la incluí, pero ya sabemos, ¿no? Entonces, la técnica para poder incluir aquí las brocas de centro en materiales más duros sería en el caso como lo que comentó hace rato el compañero, ¿no? Entonces, para poder minorizar el esfuerzo que hace la broca de centro, por muy delgada que sea, y no meterla así de golpe, de lleno, a penetrar el material, ¿sí? A sobreesforzarla, pues tendríamos que hacer picoteo, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, ¿verdad? También lo podremos hacer con la broca de centro. Pero pues aquí es el caso, aquí les digo que es el caso. La punta de aquí es de 0.031, ¿verdad? Quedamos. Y aquí la punta era de 0.045, ¿verdad? Y la punta de la 2 es de 5/64. ¿Sí? Recuerden, es 5 entre 64, 78 milésimas, ¿ok? Y la punta de aquí, de esta, 78 milésimas, ¿ok? Entonces, ninguna de estas puntas, ¿sí? Sobrepasan el diámetro final. Entonces, estaría en elegir cualquiera de esas. ¿Cuál elegirías tú? Siempre por mayor rigidez, pues nos iríamos por el lado de la más grande, ¿verdad? Pero a final de cuentas tenemos que calcular bien, como dijo ahorita Juan Carlos, la profundidad de la punta. Esta pues ya pasaría al lado de las que ya sobrepasan el diámetro final. ¿Por qué? Porque el diámetro máximo que puede abrir es 187. Todas en general, no nomás esta. 125, 180, o sea, ya sobrepasan, ¿sí? esa parte. Entonces, aquí es donde digo, todas las que ustedes ven aquí ahorita, todas, ¿sí? Para el primer caso de 250, regresando otra vez a nuestro primer caso, todas podrían usarse para hacer el trabajo. El chiste es que el criterio cambia cuando ya estamos hablando ahora sí de dureza de material, ¿sí? Esfuerzo de la herramienta, cuánta profundidad va a tener que llegar cuánta profundidad va a tener que lograr para poder abrir ese cono, ¿sí? Sobre la superficie, cuánta es la dureza, ¿sí? Del material. Y más adelante, cuando estemos programando, existe otro factor: cuánta va a ser la velocidad, a qué velocidad vamos a penetrar con la herramienta el material, ¿sí? Para que logre hacer el trabajo. Entonces,
todos son parámetros, ¿sí?, que componen dentro de la programación. Ok, hasta ahorita, ¿dudas? ¿Preguntas? Entonces, hasta ahorita, si les acabo de decir, si yo acabo de decir, ¿verdad?, que todas las que ustedes están viendo ahorita en pantalla, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, nos sirven para poder hacer el trabajo, ¿sí? O sea, aquí qué definiría para poder tomar una decisión ahora sí de esas 6 que ustedes, de esas 6 brocas de centro que ustedes ven en pantalla. Aquí entonces, ¿cuál dijimos que sería el parámetro que definiría cuál de todas usar? ¿Cuál sería, Salvador Cortés? Bueno, perdón, es que estaba haciendo ruido. ¿Me repite la pregunta? Sí, si ya les dije a todos, acabo de decir ahorita que cualquier broca de centro de las que están ahorita aquí en la tabla, en la pantalla, ¿sí?, todas estas sirven para hacer el trabajo, sirven para abrir lo que es el cono o un cono para poder hacer el punto de guía del barreno 250. Entonces, aquí cuál sería el factor o el parámetro que va a definir cuál de todas utilizar o por dónde o hacia dónde inclinarnos, cuál de todas utilizar. ¿Cuál sería ese factor? ¿Cuál sería ese parámetro que va a definir cuál de todas usar? Pues mi criterio sería el 2 para tener un margen de error. Bueno, no estoy hablando de cuál de todas. No pregunté que si la 1, la 2 o la 3. La pregunta es, ¿cuál sería el factor en el que nos inclinaríamos para poder tomar una decisión de cuál broca de centro utilizar? O a partir de qué tamaño utilizar. Todas. Pues que el diámetro del cuerpo, o sea, del mar, no sea igual o mayor al diámetro final del barreno. Ok, si nos vamos por ese lado, solamente utilizaríamos cuáles. Si nos vamos solamente a definir esto porque no sobrepase el diámetro final de la broca, ¿cuáles son las que únicamente utilizarías? Pues de la 0 a la 2. Ok, ahora yo te digo, podrías usar todas, pero hay un parámetro que acabamos de mencionar hace un momento que define por cuál te inclinarías más para poder trabajar mejor. Por la dureza del material. Por la dureza. Entonces, si nos vamos a que es un material muy duro, entonces ¿cuál utilizarías? ¿Seguirías utilizando la 2? No,